Dicen que la muerte es el final. Para él, solo fue el principio. 99 veces la misma pesadilla. 99 intentos y siempre el mismo maldito final. Te preguntarás, ¿cómo tuvo tantos intentos? Cuando se había dado por vencido, una diosa le dio una última oportunidad. Dan despertó con algo nuevo, un contador en su cabeza. Cada número representaba una vida, cada vida una batalla contra el infierno inevitable. No importa cuántas veces muera, no importa en qué se convierta, mientras su hija respire, él seguirá peleando. En un mundo sin esperanza, un padre hará lo impensable, porque no existe palabra para describir el dolor de perder a un hijo. Bienvenidos a Dead Zombie. Capítulo 1. Desde la oscuridad, una voz rota resonaba, suplicando perdón. Entre la hierba húmeda de un bosque yacía el cuerpo sin vida de una joven. Allí, de rodillas, un hombre se derrumbaba, destrozado ante la pérdida más grande que un padre puede soportar, la muerte de su única hija. No podía creerlo. No solo había fallado una vez, sino 99. 99 intentos en los que la había visto morir. El dolor lo devoraba por dentro, pero, aún así, juró que en esta última oportunidad salvaría a su Dami. Pase lo que pase, no volvería a fallar. En ese instante, la escena cambió. Momentos antes, el hombre había despertado con el sonido de la televisión encendida. Las noticias hablaban de un misterioso suceso que estaba ocurriendo en la ciudad, un caos sin precedentes que llevaba al mundo al borde del colapso. Entonces, desde la habitación contigua, apareció una joven. Él, al verla, reconoció de inmediato a su adorada hija. Poco importaba lo que decían las noticias. Nadie estaba preparado para lo que estaba por ocurrir, y él no estaba dispuesto a perderla de nuevo. Para un padre que ha visto morir a su hija, solo queda una misión: proteger lo que queda, sin importar el costo. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde, pero algo inesperado ocurrió. Fue salvado, o mejor dicho, transportado ante la presencia de una diosa. Ella le ofreció una nueva oportunidad. Confundido, pensó que todo lo vivido había sido un sueño, aunque las sensaciones eran demasiado reales. Fue entonces, al mirarse en un espejo, que notó algo extraño. Sobre su cabeza brillaban unos números. Sin perder tiempo, golpeó la puerta con fuerza, buscando a su hija. Ella abrió, protestando por la hora. No importaba. Solo necesitaba confirmar que estaba bien. Sin darle explicaciones, la tomó de la mano y le dijo que debían salir de la casa. No era seguro quedarse allí. Dami, aunque confundida, lo siguió. Pero la cruda verdad los alcanzó demasiado rápido. Un zombi apareció de la nada, golpeando sus vidas con una realidad aterradora. Esto no había terminado. No era un sueño. El hombre despertó nuevamente en su casa, pero algo había cambiado. El número sobre su cabeza había disminuido. Ahora marcaba 98. Entendió entonces lo que significaba. Esa cifra representaba la cantidad de oportunidades que tenía para salvar a su hija de este infierno. Así comenzó su lucha contra los zombies. A pesar de su esfuerzo por sobrevivir, en más de una ocasión se vio obligado a esconderse y a ignorar las súplicas desesperadas de otras personas, abandonando poco a poco toda moral humana. El resultado, sin embargo, siempre era el mismo. La tragedia se repetía una y otra vez, y solo quedaba volver a intentarlo. Los segundos se convertían en días de lucha desesperada, los minutos parecían no tener fin, y las horas eran un cruel recordatorio de que aquello nunca terminaría. Ya no importaban las malditas oportunidades que tuviera, el resultado no cambiaba. Y lo peor eran esas palabras que lo perseguían sin descanso. ¡Sálvame, papá! En nuestra sociedad, cuando un hijo pierde a sus padres, se le llama huérfano. Pero cuando un padre pierde a un hijo, el dolor es tan grande que ni siquiera existe una palabra para describirlo. Una y otra vez, al abrir los ojos, sabía que sin importar lo que hiciera, volvería a perderla. Ella, sin saber lo que ocurría ni recordar cuántas veces la había perdido, siempre le preguntaba lo mismo. Papá, ¿por qué tanto ruido?
Y, aunque la confusión lo consumía, agradecía tener la oportunidad de abrazarla de nuevo, prometiéndose y prometiéndole que, sin importar si fallaba 1000 o 1.000.000 de veces, en alguna de ellas lograría salvarla. Dami, por supuesto, no entendía de qué hablaba su padre. En el intento número 99, encontró un refugio en Daejeon. Era perfecto para sobrevivir. Militares custodiaban el lugar y médicos universitarios atendían a los sobrevivientes. Contra todo pronóstico, las circunstancias y la suerte se habían alineado para mantener, aunque fuera débilmente, un orden social. Vivió 40 años en aquel refugio. 40 años que le sirvieron para recuperar fuerzas, porque sabía que le quedaba una última oportunidad. Necesitaba confirmar que ese refugio realmente era seguro, porque si lograban llegar allí con vida, esa pesadilla llegaría a su fin. Espera, mi hermosa Dami. Pronto iré a buscarte. Y así volvió al pasado. Con todo listo, Dami y su padre se preparaban para salir de casa. Él recordaba cómo, en su último intento, un simple error le costó la vida de su hija, y jamás dejó de culparse por ello. Durante 4 décadas ensayó cientos de maneras de sobrevivir, convencido de que esta vez lo lograría. Pero al abrir la puerta, algo cambió. Como si los dioses jugaran con él o el destino estuviera en su contra, una horda de zombies se alzaba justo frente a su casa. Jamás había considerado esa posibilidad. El efecto mariposa, pensó, una mínima variación en las condiciones iniciales podía cambiarlo todo. La horda atacó de inmediato. Él, paralizado por la sorpresa, no reaccionó hasta que su hija le gritó: ¡Papá! Entonces la empujó dentro de la casa, cerrando la puerta. Con el miedo grabado en sus ojos, se despidió de ella. Dami, aterrada, comprendió lo que estaba por suceder. Ella, desesperada, golpeó la puerta una y otra vez para abrirla y ayudarlo. Pero él, usando su propio cuerpo como escudo, intentaba frenar el avance de los hombres. Las mordidas lo desgarraban. Podía sentir como su carne era arrancada. Sin embargo, nada de eso se comparaba al dolor de perder a su hija, un dolor que ya había experimentado 99 veces. Porque la primera sonrisa de un hijo, ese amor puro y sincero, jamás se olvida. No llores, mi querida hija. Papá, no quiero perderte. Una voz resonó en su mente. ¿Vas a acabar así de insignificante? ¿Como si nada hubiera pasado? Si lo permites, morirás para siempre. Y tarde o temprano, ella también. Dan no estaba dispuesto a rendirse. Pisó firme y gritó desde lo más profundo de su alma: Me rehúso a morir. Me rehúso a dejar que mi hija muera. 100 veces, 1000 veces, no importa cuántas, la salvaré. Entonces, contra toda lógica, se liberó de los zombies que lo sujetaban. Uno de ellos intentó levantarse para atacarlo, pero Dan, sin explicación alguna, le arrancó la cabeza con sus propias manos. La furia lo transformó. Destrozó a cada zombi cercano como una bestia descontrolada. Cuando uno lo mordió en el hombro, él respondió mordiéndolo de vuelta, arrancándole la cabeza de un solo tirón. Atravesó el cuerpo de otro con su brazo y se lanzó contra la horda entera. Ya no era humano, ni tampoco un zombi. Era algo más. El tiempo pasó. Dami seguía llorando, desplomada junto a la puerta. De pronto, ésta se abrió. Ella, con lágrimas en los ojos, no podía creer lo que veía. Y entonces escuchó su voz. Otra oportunidad me ha sido dada. No temas, mi dulce hija. Aunque ya no sea humano, te protegeré hasta el final. Capítulo 2. 7 días habían pasado desde el brote zombie en el distrito de Mapo, en Seúl. La luna llena iluminaba las ruinas de lo que alguna vez fue una ciudad llena de vida, pero que ahora se había convertido en un escenario de pesadilla. Entre las sombras y el silencio, un lugar todavía conservaba luz, un supermercado, improvisado como refugio y custodiado por militares. De pronto, una voz autoritaria resonó entre las barricadas, exigiendo saber quiénes se acercaban. En la penumbra, apenas se distinguían 2 siluetas avanzando lentamente. Era imposible determinar si eran zombies o personas. El oficial de guardia, con tono tenso, les gritó que la zona estaba infestada de muertos vivientes y preguntó cómo habían logrado llegar con vida hasta allí. Al no recibir respuesta, su paciencia se quebró.
con la voz cargada de amenaza, advirtió que hablaran de inmediato o les volaría la cabeza. Pero Dan no pronunció palabra. Caminaba con calma, sin mostrar temor. Cuando el oficial logró verlo más de cerca, notó sus gafas y su porte, confundiéndolo por un instante con alguna celebridad. Sin embargo, el silencio de Dan solo aumentaba su irritación. En ese momento, una figura emergió de la oscuridad, la capitana Chan, conocida como la Serpiente Negra. Con paso firme, se aproximó y, sin rodeos, les ordenó que se marcharan. Se detuvo frente a Dan, mirándolo directamente a los ojos. Su voz fue tajante: allí no había lugar para ellos, debían buscar otro refugio. Entonces, ella nota algo extraño. Dan comienza a relatarle el duro trayecto que han tenido que soportar para llegar hasta allí. Le cuenta cómo su hija, Dami, ha visto empeorar su asma con cada día que pasaba, rogándole con un tono desesperado que por favor la ayuden. En ese momento, Dami empieza a toser con fuerza. Entonces, como si fuera un actor de telenovela, Dan adopta una voz temblorosa, tan convincente que incluso su propia hija queda sorprendida por lo bien que finge. Le suplica a la capitana que, aunque a él lo rechacen, al menos acojan a su hija, que él se marchará si es necesario. La capitana se queda inmóvil unos segundos, procesando lo que acaba de escuchar. Pero de pronto, su rostro se tensa, las venas se marcan en sus sienes y la furia parece apoderarse de ella. El oficial que está a su lado cree que Dan está acabado y, antes de que su capitana ordene disparar, intenta persuadirlo para que se vaya, advirtiéndole que sus trucos para manipularla no funcionarán. Sin embargo, cuando vuelve a mirar a la capitana, la encuentra visiblemente conmovida. Lágrimas resbalan por sus mejillas, sus manos tiemblan y hasta su nariz gotea. El sacrificio de un padre por su hija ha roto esa fría fachada. Finalmente, acepta dejarlos entrar, aunque disfraza su decisión alegando que necesitan más mano de obra. Dan sonríe con satisfacción. Su plan ha funcionado. No era la primera vez que enfrentaba esta situación. En las incontables ocasiones que ha vuelto a la vida, ya había descubierto que la capitana Chan, a pesar de su fama de serpiente negra, siempre se derrumba ante las historias de padres dispuestos a darlo todo por sus hijos. Pero Dami no comparte la alegría de su padre. Ese no era el plan. Antes de que pueda quejarse, el oficial los manda a callar y les ordena que entren rápido. Dami comienza a toser otra vez y se tambalea, pero Dan, como un caballero, la sostiene firmemente. Mientras la ayuda a caminar, un pensamiento inquietante lo golpea. El estado mental de su hija se está deteriorando más rápido de lo que esperaba. Necesita descanso, o podría ser peligroso. Y él sabe por qué, por dos razones imprevistas. Primero, el incidente en el que estuvo a punto de morir, mordido por zombies. Segundo, el hecho de que ahora no sabe qué es exactamente. Porque ahora posee la fuerza para destrozar zombies con sus propias manos. Y, aún así, una pregunta lo atormenta en silencio. ¿Acaso ahora, yo soy un zombie? Momentos antes de llegar al supermercado, para alcanzar el verdadero refugio, primero debían descansar del agotador viaje de 7 días. El supermercado era la opción más segura, comida en abundancia y protección garantizada por auténticos militares. De vuelta al presente. Dan frunce el ceño y comenta que nunca antes había visto el edificio contiguo derrumbado. El oficial, con tono serio, le explica que eso sucedió hace apenas 3 días. Durante un ataque masivo de zombies, la capitana Chan atrajo la atención de la horda hacia ese edificio. Entró en su interior, logró escabullirse por el techo y, cuando la mayor parte de los muertos vivientes estuvo dentro, detonaron todas las cargas explosivas, sepultándolos bajo toneladas de escombros. Aunque puede que algunos sigan vivos ahí abajo, añadió el oficial, jamás podrán salir de entre tanto concreto. Pero entonces, el soldado nota algo en el rostro de Dan, una expresión de sorpresa congelada. Se burla, preguntándole si acaso teme que los zombies puedan escapar. La verdad era otra. Dan no estaba mirando los escombros, sino la gigantesca silueta que se alzaba detrás del oficial. Un gruñido gutural retumba en el aire. El soldado, al girar la cabeza, siente que la misma muerte le clava los ojos. El zombi gigante levanta su brazo como un martillo, y en un solo golpe, destroza al militar, levantando fragmentos de concreto y polvo. Sin detenerse, embiste hacia la capitana, que apenas logra reaccionar, lanzándose a un lado para esquivar el ataque. Los soldados se movilizan de inmediato. La capitana se posiciona frente a Dan y su hija, y ordena abrir fuego. Los disparos resuenan,
pero las balas rebotan contra la piel gruesa de la criatura como si golpearan una muralla de acero. La ráfaga no lo hiere, solo lo enfurece. La bestia carga contra los soldados con una brutalidad inhumana, destrozando cuerpos y lanzando miembros al aire. En segundos, la formación se rompe. Uno de los soldados logra sobrevivir, pero el monstruo no piensa dejar a nadie con vida. Antes de que pueda aplastarlo, una mochila impacta contra su rostro, desviando su atención. La capitana Chan aprovecha el instante para lanzarse y arrastrar al soldado fuera de su alcance. «Reacciona o morirás», le grita, con una mezcla de furia y urgencia. Ella misma siente un escalofrío recorrerle la espalda. Esto no era como hace 3 días. Aquello no era un zombi común, era algo peor. Al mirar hacia la barricada, toma una decisión inmediata: debía correr hacia la tienda. Dan intenta decirle a la capitana que su hija no puede seguir corriendo, pero Chan le grita con autoridad que no se detenga. Dami jadea, exhausta, sin aire. El temor de perderla crece en el pecho de Dan, hasta que toma una decisión: confrontar al zombi para salvarla. Mientras tanto, la capitana Chan fija la vista en la barricada. Cree que será suficiente para resistir el ataque del monstruo. Está convencida de que no podrá atravesarla. Sin embargo, al acercarse a la tienda, un detalle la alarma. Aún hay personas en el primer piso, acurrucadas y temblando de terror. La capitana se detiene y grita que intentará atraer la atención de la bestia. Pero al mirar al frente, solo ve a Dami, y no a su padre. ¿Dónde demonios está tu padre?, pregunta, incrédula. En su mente, por un segundo, piensa que Dan ha huido. Pero Dami lo niega con la cabeza y, con un gesto tembloroso, señala hacia el lugar donde se encuentra el zombi. Unos golpes ensordecedores retumban en el aire. La capitana se gira, y lo que ve la deja sin aliento. Dan está destrozando al zombi gigante con sus propios puños. Cada golpe hunde la carne y el hueso de la criatura, salpicando sangre negra por todas partes. Los presentes observan, paralizados entre el asombro y el horror. La brutalidad de la escena no es apta para niños, ni para muchos adultos. Cuando Dan finalmente se detiene, el cráneo del monstruo es poco más que una masa irreconocible. La capitana Chan, todavía en shock, no logra pronunciar palabra. Entonces, la voz quebrada de Dan rompe el silencio. Perdóname, Dami, papá no pudo cumplir la promesa que te hice. Tenía demasiado miedo de verte herida. La capitana, aún con el pulso acelerado, levanta su arma y la apunta directo a Dan. En sus ojos hay miedo y desconfianza. ¿Quién eres en realidad?, pregunta, con el dedo firme en el gatillo. Dan, cubierto por la sangre del zombi, se quita lentamente las gafas. Su voz suena tranquila, casi solemne. Mi nombre es Dan Ryu, padre de Dami. Dami siente un escalofrío. No quiere que su padre revele más, pero él continúa. Soy un experto en eliminación de zombis. El silencio es absoluto. Nadie parece creer lo que acaba de decir, ni siquiera su hija, y mucho menos la capitana. Desde que comenzó el brote, he estudiado su comportamiento y sus debilidades para sobrevivir. Me alegra haber podido ayudar hoy. Espero que podamos trabajar juntos de ahora en adelante. La capitana esboza una sonrisa, pero no de confianza, sino de ironía. Claro, lo entiendo perfectamente. ¿Qué te pasa, chico bonito? ¿Me crees estúpida? Dami ahoga un grito, aterrada de que lo mate. Chan lo observa fijamente, con una mezcla de repulsión y curiosidad. Derrotaste a un monstruo inmune a las balas, y lo hiciste con tus propias manos. Además, tienes los mismos ojos rojos que ellos. Dime, ¿eres realmente un humano o eres uno de ellos? Capítulo 3. La capitana Chan fija su mirada en Dan, sus palabras cargadas de sospecha. No puede aceptar que un simple humano haya derribado con sus propias manos a un zombi gigante, inmune a las balas, y que, para colmo, comparta con esas criaturas el mismo inquietante color rojo en los ojos. Dan mantiene la calma. Explica que el monstruo al que se enfrentó era un Ite, una aberración formada por la fusión de 2 zombis. Describe su fuerza brutal y su casi impenetrable defensa, aunque también revela que tienen un punto débil fatal, la mandíbula. Asegura que los disparos de los soldados fueron clave para debilitarlo, y que él solo dio el golpe final. La capitana, sin bajar la guardia, lo observa de nuevo. ¿Y esos ojos?, pregunta con frialdad.
Él responde sin titubear. Nací con un nivel muy bajo de melanina, y a gente como tú le incomoda mi mirada. Pese a la explicación, Dan sabe que Chan sigue viéndolo como algo más cercano a un zombie que a un hombre. Aún así, la capitana no puede ignorar lo que ha visto. Ningún muerto viviente arriesgaría tanto por proteger a una hija. Finalmente, cede. Pueden entrar al supermercado, pero estaré vigilándote. La capitana, al alejarse, no pudo evitar fijarse en los cuerpos sin vida de sus hombres. Aquella escena le pesó en el pecho, un golpe silencioso de culpa que la obligó a preguntarse si acaso pudo haber hecho algo diferente para protegerlos. Un par de soldados se acercan para saber si está bien, pero su respuesta es una patada directa en la espinilla de uno, que cae al suelo retorciéndose de dolor. En esta situación no hay espacio para el pánico. Les grita con furia: si vuelven a cometer un error, no teman a los zombies, témanme a mí. Mientras tanto, en el interior del supermercado, decenas de personas se encuentran sentadas en el suelo, en silencio. Dami se acerca a su padre, y en voz baja, comenta lo cerca que estuvo de ser descubierto. Le sorprende lo fácil que logró engañar a la capitana Chan. Estaba seguro de que no me mataría, responde Dan, esquivando la mirada de su hija. Intrigada, Dami le pregunta si la conoce y de dónde aprendió a hablar así. Dan guarda silencio, perdido en recuerdos que ella no podría comprender. Para evitar más preguntas, sonríe y cambia de tema. Vamos, busquemos algo de comer. Momentos antes, Dami le había pedido a su padre que se pusiera los lentes y le prometiera no contarle a nadie que era diferente. Su voz temblaba, porque sabía que, si la gente lo descubría, podrían lastimarlo, y ella no lo resistiría. En el presente, Dan recordaba esas palabras y comprendía que su hija tenía razón. Si alguien llegara a saber lo que él realmente era, el pánico se desataría, y ambos estarían en grave peligro. Al regresar con un paquete de provisiones, encontró a Dami profundamente dormida. Sin hacer ruido, se acercó y la arropó con cuidado, asegurándose de que pudiera descansar. Pero su mente no lograba tranquilizarse. Algo no encajaba. ¿Por qué todo estaba ocurriendo tan rápido? ¿Por qué había tantos zombies reunidos frente a su casa? Y peor aún, ¿cómo era posible que ya hubiera zombies mutantes apenas una semana después del brote? En sus 99 vidas anteriores, jamás había visto que las criaturas evolucionaran tan pronto. Aquello volvía el panorama más impredecible que nunca. Un pensamiento inquietante lo atravesó. ¿Y si este cambio tiene que ver conmigo? Más tarde, esa noche, entre la negrura, algo se movía. Una presencia acechaba, invisible pero latente. Dan lo sentía. Esas criaturas podían percibirlo, buscarlo. Y no era una sola. Eran cientos. Cientos de monstruos mutantes avanzando en silencio hacia la ciudad. Quieren que mi hija y yo muramos. Tal vez porque somos diferentes. O quizás porque nos temen. No lo sé. Pero algo de lo que estoy seguro. Para ellos, yo soy una variable. Antes de que los niños despierten, debo encargarme de ustedes. Solo así podré prepararles el desayuno. De inmediato, los zombies atacaron, pero Dan no pensó en esperar. Al primero le reventó la cabeza sin titubear. Continuó avanzando, destrozando a los zombies uno tras otro con la escalera, como si nada pudiera detenerlo. De un golpe derribó a un zombie enorme y cargó su puño, aplastándole la cabeza con fuerza. Enseguida, 4 zombies con forma de serpiente se levantaron, escupiendo un veneno corrosivo desde sus bocas. Dan saltó ágilmente, esquivando el ataque, y luego les destrozó las cabezas contra el suelo. Sin perder un instante, sacó de su espalda 2 hachas y comenzó a rebanar a los zombies como si fueran mantequilla. Avanzó hasta un monstruo de 6 brazos, lo derribó de una patada y, sin pausa, le cortó la cabeza. Ya en la mañana, en el supermercado, Dami se estaba despertando y notó a su padre junto a ella con un plato de desayuno. Al ver que seguía siendo el mismo hombre amoroso y cariñoso, una sonrisa iluminó su rostro, se sentía feliz y tranquila. Mientras tanto, en otra parte del supermercado, un oficial informó a la capitana Chan sobre lo ocurrido entre la 1 y las 5 de la mañana. Se escucharon ruidos fuertes que mantuvieron a todo el personal militar en alerta. A primera hora, al salir el sol, el grupo de reconocimiento fue a investigar. Encontraron una gran cantidad de zombies destrozados y, lo más alarmante,
Muchos eran del mismo tipo de monstruo que los había atacado la noche anterior por la entrada. La capitana no podía creer lo que escuchaba. Incluso sugirió la posibilidad de que los zombies se hubieran matado entre sí. El soldado admitió que le costaba creerlo, pero lo había visto con sus propios ojos. Chan no podía dejar de pensar en que esa cantidad de zombies había sido exterminada en apenas 4 horas. Aunque todavía tenía dudas sobre lo que realmente había sucedido, comprendió que, al no haber zombies en la zona, debía comenzar de inmediato con la evacuación del supermercado. Capítulo 4. Momentos después, las miradas curiosas se concentraban tras los ventanales del supermercado. Desde temprano corría el rumor de que no quedaban zombies en la zona. Algunos aseguraban haber escuchado a soldados comentando que, durante la noche, un grupo de infectados había sido eliminado por completo. A pesar de las dudas, la gente celebraba la noticia como si fuera una victoria. Creían estar a salvo, y ese pensamiento les devolvía una esperanza que hacía mucho habían olvidado. Sin embargo, Dami, que observaba la escena junto a su padre, no compartía aquel optimismo. Algo dentro de ella le decía que los zombies no habían desaparecido del todo. Dan, con gesto serio, le colocó un casco en la cabeza y, agachándose para mirarla a los ojos, le advirtió que no se lo quitara sin importar lo que ocurriera. «Te lo prometo», respondió Dami con un leve asentimiento. En ese momento, la capitana Chan se acercó, flanqueada por varios oficiales. Su presencia imponía silencio, y con voz firme anunció: Esta mañana, por razones aún desconocidas, nos aseguramos de verificar si la información era correcta. Tras la inspección, determinamos que esta zona había sido completamente liberada de zombies. Todas las personas se emocionaron al confirmar que los rumores eran ciertos. Así que hemos decidido marcharnos de este lugar ahora. Hasta ahí duró la felicidad. La gente no entendía por qué debían marcharse si, en teoría, estaban a salvo. Hace 3 días, justo antes de que perdiéramos el contacto por radio, una unidad logró comunicarse con nosotros. Se trataba de la 2ª Brigada de Infantería Mecánica, la única que, según los informes, había sobrevivido en la zona de Yonggi. Aún conservaban sus vehículos blindados y tropas, pero lo más importante era que podían recibir civiles. Pero la multitud estalló en enojo. Alegaban que todo se basaba únicamente en un comunicado por radio y que nada garantizaba que llegarían con vida. La capitana Chan intentó persuadirlos, asegurándoles que la información provenía directamente del comandante Blue Hawk. Sin embargo, aquello no pareció convencerlos. Muchos no estaban de acuerdo con partir, y menos aún considerando que ese mensaje había llegado hace 3 días. Según ellos, marchar ahora sería un suicidio. La situación solo va a empeorar. Si los zombies nos atacan de nuevo, no podremos resistir otra acometida. Pero la gente no creía que los zombies volverían. Entonces, uno de los presentes, con tono machista, soltó con arrogancia: sabía que esto pasaría. Cuando una mujer toma decisiones, se deja llevar por las emociones. Si aquí hubiera un hombre al mando, sería diferente. La capitana apretó la mandíbula, furiosa. Sin embargo, antes de que pudiera responder, un sonido firme de pasos resonó en el lugar. Dan avanzó con determinación y, con voz grave, anunció: los zombies volverán. El silencio se hizo. Todas las miradas se fijaron en él. Uno de los hombres intentó intervenir. No te metas. No puedes hablar por todos nosotros. Pero la capitana lo interrumpió. Dan es un experto en zombies. Dan clavó sus ojos en el sujeto que se le había acercado, posando una mano en su hombro. El hombre se puso nervioso al instante. No era para menos. En su mirada, Dan parecía el mismísimo demonio. Cuando el sujeto parpadeó, recuperando la noción de la realidad, Dan le habló con frialdad. Si te quedas aquí, es como servirte en bandeja de plata para los zombies. Dan se apartó, y el hombre, con el corazón agitado, se llevó la mano al pecho. Una niña, con voz inocente, le preguntó si se sentía bien. Entonces otro hombre se dirigió a Dan. ¿Puedes garantizar que estaremos a salvo? Dan no dudó en responder. No puedo garantizarlo. Hizo una pausa y miró a todos a su alrededor antes de lanzar una simple, pero inquietante pregunta. ¿Pueden resistir una horda de zombies sin la ayuda de los militares? ¿De verdad pueden hacerlo? Todo el lugar quedó sumido en un silencio sepulcral. En ese instante,
las personas comenzaron a replantearse la situación. Recordaron que siempre habían estado a salvo bajo la protección de los soldados, y poco a poco, la resistencia inicial se transformó en decisión. Uniendo fuerzas nuevamente, acordaron seguir a la capitana Chan y marchar con los militares. La capitana, sin decir palabra, observó con asombro cómo Dan había logrado cambiar la actitud de todos con una simple pregunta. Aquello despertó en ella una creciente curiosidad por saber quién era realmente ese hombre. Dan, notando su mirada, le dijo con calma que no tenía por qué agradecerle por ayudarla con la gente, aunque, en realidad, ella no pensaba darle las gracias. En su interior, él recordó las incontables situaciones difíciles que había enfrentado en otras vidas, momentos en los que aprendió, a la fuerza, cómo persuadir a las personas. Con una media sonrisa, le confesó a la capitana: para ser sincero, lo hice también para protegerme a mí mismo y a mi hija. Porque, para él, estar bajo el mando de la capitana Chan significaba tener una oportunidad real de sobrevivir. Ella, algo sorprendida por esas palabras inesperadas, decidió dejarlo pasar. Dio un paso al frente y, dirigiéndose a todos, anunció con firmeza: desde este momento, comienza la evacuación. Unas horas después, la caravana avanzaba rumbo a encontrarse con el comandante del 2º batallón. Los vehículos se desplazaban por un largo puente, y aunque afuera el camino parecía despejado, dentro del autobús la tensión se podía palpar en el aire. Los soldados permanecían en alerta, las manos firmes en sus armas, y las miradas fijas en el horizonte. Al frente de la columna iba la capitana Chan. Al llegar a uno de los cruces, advirtió con voz firme: no bajen la guardia. Apenas unos segundos después, uno de los soldados dio la alarma. Zombies, al frente. Varias figuras tambaleantes aparecieron en el camino, acercándose cada vez más. La capitana tomó la radio y comunicó la aparición de zombies a toda la caravana. Fue entonces cuando explicaron sus características. La primera, son extremadamente sensibles al sonido. De inmediato, los soldados lanzaron varias latas metálicas lejos del camino. El estrépito atrajo la atención de los zombies, que comenzaron a dirigirse hacia el ruido. Está funcionando, informó la capitana, pero no bajen la velocidad. Sin embargo, el eco metálico atrajo no solo a los que tenían delante, sino también a los zombies dispersos en toda la zona. Ahora una horda entera los perseguía, y si encontraban un obstáculo en el camino, estarían acabados. La capitana ordenó dirigirse al puente más cercano, sin saber que estaba parcialmente derrumbado. La segunda característica de los zombies: sin importar la situación, siempre atacan a los humanos. El conductor giró el volante bruscamente. La maniobra hizo que la horda no pudiera detenerse a tiempo. Muchos zombies chocaron entre sí y cayeron al vacío. Pero el peligro no había terminado. Todavía quedaba un gran número bloqueando el paso sobre el puente. Fue entonces cuando recordaron la tercera característica: su punto débil está en la parte trasera. En ese momento, un rugido metálico se escuchó a lo lejos. Entre el humo y el polvo, apareció Dan, conduciendo una enorme aplanadora de construcción. De inmediato, Dan comenzó a aplastar a cada zombi que se interponía en su camino. Con el peso de varias toneladas, los cuerpos putrefactos no tenían ninguna posibilidad de resistir. Entonces, un rugido extraño se escuchó entre la horda. Dos zombis comenzaron a fusionarse grotescamente, dando forma a una criatura más grande y fuerte. Sin embargo, ni siquiera esa aberración pudo resistir el poder de la aplanadora. Quedó reducido a una masa irreconocible bajo las ruedas. Sin detenerse, Dan siguió arrollando a los demás, uno tras otro, hasta que el camino quedó despejado. Aquellos a los que no pudo aplastar, los empujó con fuerza, lanzándolos fuera del puente. Unos minutos después, dentro del autobús, Dami pensaba en su padre. Recordaba cómo, antes de partir, él le había explicado, entre sus quejas y protestas, que pensaba ayudar a los militares. Pero a ella le preocupaba mucho más que descubrieran la verdad, que su padre no era como los demás. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un sonido familiar, el motor del tractor. Entonces lo comprendió: él no se había limitado a darles un simple apoyo. Era él quien conducía la aplanadora, al frente de todos los militares. Previendo una posible acometida de zombies, la capitana Chan dio instrucciones a uno de sus subordinados: yo iré al frente con la aplanadora. Y justo en ese momento, el ataque comenzó. Decenas de zombies se lanzaron hacia ellos,
pero ninguno logró detener el avance de la mole de acero. Dan abría paso sin piedad, dejando un rastro de cuerpos destrozados tras de sí, mientras la caravana continuaba rumbo a la base del 2º batallón. Ahora, detengámonos un momento para hablar de la 2ª Brigada de Infantería Mecánica. Una unidad que aún se mantenía firme bajo un liderazgo sólido, considerada una de las principales fortalezas en todo el camino hacia Daejeon. Dan se sorprendió al saber que habían llegado en tan solo 8 días, una velocidad que rompía todos los récords anteriores. Sin embargo, sabía que no podía relajarse. Ser más fuerte ahora no significaba que pudiera actuar sin cuidado. Si fracasaba, Dami podría morir. Por eso, decidió seguir exactamente la misma ruta que había tomado en su vida pasada, aquella que le había permitido sobrevivir. Ahora, lo verdaderamente difícil estaba por comenzar. En ese momento, algunos soldados se acercaron para agradecerle por haberlo salvado, a pesar de las dudas que tenían al principio. Lo que más le sorprendía era que Dan supiera manejar ese tipo de vehículo. Por curiosidad, le preguntaron si trabajaba en construcción. Él sonrió levemente y respondió que, para sobrevivir, había tenido que aprender de todo durante mucho tiempo. Al llegar a la base y desmontar de la aplanadora, Dan, con un tono burlón, preguntó a la capitana si no le daría las gracias también. Ella, como era de esperar, se negó. Fue entonces cuando el sargento Lee apareció para darle la bienvenida a la capitana Chan. «Ya sabíamos que vendría hoy», dijo el oficial. «La estábamos esperando». La capitana frunció el ceño, confundida. «¿Cómo sabían que vendría?» «El coronel nos avisó», respondió el sargento con una ligera sonrisa. «Dijo que usted era tan testaruda que sería capaz de secuestrar un avión con tal de llegar lo antes posible». Chan, sin perder tiempo, preguntó por el coronel. «¿Dónde está?» «En la parte trasera de la base», explicó el sargento. «Está lidiando con un ataque de zombies». La capitana abrió los ojos con alarma. «¿Acaso está solo?» «No exactamente», contestó el soldado. «Aunque, para ser sincero, no creo que eso le importe». Chan negó con la cabeza. «El coronel no es tan joven como para luchar él solo». El sargento sonrió de nuevo, pero esta vez con un dejo de admiración. «Capitana, el coronel no es alguien común. Ahora mismo, está neutralizando a todos los zombies por sí mismo». Capítulo 5. 35 minutos después, en la puerta trasera de la base, desde lo alto de una de las torres, los soldados contaban en voz alta. 27 segundos. Gritó uno. «Coronel, ha roto su récord». Abajo, el coronel sonrió satisfecho, blandiendo su hacha. Se había dado cuenta de que, al final, aquella era su mejor arma de combate. Cortar siempre resultaba mucho más satisfactorio. Aún así, los soldados le pedían a gritos que la próxima vez usara un arma de fuego. Temían que pudiera ser mordido. Él, riendo, respondió: «Si eso pasa, yo también los morderé a ustedes». Sin embargo, en su interior sentía una ligera decepción. No había encontrado un rival digno. «Tengo una habilidad interesante», comentó para sí. «Puedo saber qué nivel de combate tiene alguien con solo mirarlo». Los soldados, que lo escuchaban murmurar, intercambiaron miradas resignadas. Sabían que no podían hacer nada para ayudarlo si algo salía mal. El coronel, masajeándose el hombro, comenzó a retirarse. «El tiempo siempre le pasa factura a los viejos», murmuró. Pero entonces se escuchó un gruñido. Giró sobre sus talones y vio a un zombi incorporándose lentamente. Se sorprendió de que aún siguiera vivo, pero la criatura no perdió tiempo y se lanzó contra él. Antes de que pudiera reaccionar, un rugido mecánico llenó el lugar, y el zombi fue aplastado bajo las ruedas de una aplanadora. Los soldados miraron boquiabiertos. ¿De dónde demonios salió eso? El coronel se mantuvo en guardia, y cuando vio quién se acercaba, recordó sus propias palabras. «Cuando estén a mi nivel, podrán verlo con toda claridad. Podrán saber la habilidad de combate de un enemigo con solo mirarlo». Pero lo que percibía en Dan era algo que jamás había sentido. No era fuerza, ni técnica. Era como si la misma muerte lo estuviera observando. Dan se presentó con calma. «Vengo de parte de la capitana Chan». El coronel no respondió. En cambio, se lanzó contra él con un ataque de hacha. Los soldados, alarmados, pensaron que su comandante había perdido la cabeza. Entonces lo vieron, y quedaron helados.
Ese hombre había detenido el filo del hacha del coronel con una sola mano. El coronel, con un brillo de alarma en los ojos, gritó: «Señal de emergencia, nivel rojo». «¿Qué pasa, coronel?», preguntó un soldado. «Esta persona es un monstruo». Vaya. Tus ojos no pueden ser engañados, coronel Pungo. Sin previo aviso, cerró el puño y, con un solo movimiento, rompió el hacha con la mano. Debo quedarme aquí. Y para eso, necesito tu permiso. Pero parece que ya no podemos resolverlo con palabras. Así que te lo mostraré. De la forma que mejor entiendes una conversación. Cuerpo a cuerpo. Ahora. Capítulo 6. El coronel, ante tal insinuación, acepta el reto. Justo cuando creía haber presenciado toda clase de locuras, un monstruo se le lanza encima, desafiándolo a un combate cuerpo a cuerpo. Aunque la verdadera pregunta es, ¿cómo sabías que eso llamaría mi atención? Sin esperar respuesta, el coronel se abalanzó sobre Dan, ansioso por medir qué tan bueno era su rival. Por otro lado, las alarmas comenzaron a sonar con un estruendo ensordecedor. Atención a todos los civiles. Diríjanse de inmediato al refugio más cercano. La capitana Chan frunció el ceño. ¿Qué demonios está pasando? Los soldados que la escoltaban se miraron entre sí, sin tener idea de lo que ocurría. Entonces, un militar se acercó apresuradamente. ¿Usted es la capitana Chan?, preguntó con agitación. Sí, respondió el sargento por ella. En ese instante, el soldado levantó su rifle y le apuntó directamente a la cabeza. ¿Qué clase de estupidez es esta?, espetó la capitana, molesta. Un monstruo atacó a nuestro coronel en la parte trasera de la base y mencionó su nombre. Chan lo miró sin entender del todo, hasta que él agregó: ese monstruo dijo que se llamaba Dan Ryu y que venía con usted, capitana. Un murmullo inquieto se extendió entre los presentes. Todos se preguntaban quién era esa persona. Dami, en cambio, abrió los ojos de par en par, mientras Chan apretaba los dientes. No podía creerlo. Ese loco apenas había llegado, y ya estaba metido en problemas. Mientras tanto, Dan seguía luchando contra el coronel, quien apenas logró esquivar un golpe que destrozó una pared de concreto sólido como si fuera de papel. Aún así, el coronel contraatacó con una patada, gritándole: «Después de ver eso, ¿aún te consideras humano?». Antes de que pudiera lanzar otro ataque, Dan desapareció ante sus ojos. El coronel sintió su presencia justo detrás de él y reaccionó por instinto, pero el golpe de Dan solo cortó el aire. Confundido, el coronel lo golpeó y lo agarró por la camisa, acercándolo con fuerza. «¿Te estás burlando de mí? ¿Acaso crees que puedes ganarme?». «Puedo ganarte», respondió Dan, seguro. «Si usara toda mi fuerza, te mataría, coronel». El silencio cayó entre ambos. En el fondo, el coronel sabía que decía la verdad. Desde que empezó el combate, nunca sintió que tuviera la ventaja. Cada célula de su cuerpo le gritaba que huyera. Entonces, ¿qué demonios quieres de mí? Dan lo miró con total sinceridad. «Quiero protección». El coronel soltó una carcajada. «¿Protección? Un monstruo como tú no puede necesitar algo así. No es para mí, es para mi hija. Por favor, permite que ella y las personas que traje conmigo se queden en esta unidad». Sin más, Dan se arrodilló. «Haré lo que quieras». Ya entrada la noche, en la base, en la sección civil, la gente se reunía en grupos, murmurando sobre Dan y sus inquietantes ojos de monstruo. Algunos se negaban a creer que lo fuera, otros, en cambio, lo daban por hecho. Mientras tanto, Dan estaba encerrado en un calabozo, atado con cadenas y cuerdas. Permanecía en silencio, recordando las últimas palabras que el coronel le había dicho antes de que lo encerraran. El coronel le había explicado que podían aceptar a las personas que Dan había traído, pero que el verdadero problema era él. No podían permitir que alguien tan peligroso deambulase libremente por la base. Dan, sin perder la calma, sugirió una alternativa. «Pónganme en cuarentena. Átenme, enciérrenme en aislamiento, lo que sea necesario para que confirmen que no soy una amenaza». En ese momento, una pequeña figura se asomó entre los barrotes. Era Dami. Sus ojos reflejaban alivio y preocupación. «Papá, ¿estás bien?». Dan frunció el ceño,
inquieto al verla rondando por la base a esas horas. ¿Qué haces aquí, pequeña? Ya es tarde. Ella sonrió suavemente. Los soldados han sido muy amables, y tengo permiso para salir. Sin embargo, notó que la expresión de su padre era diferente, cargada de culpa. Dan agachó la cabeza. Perdóname, rompí mi promesa de no involucrarme de nuevo. Pero ella, en lugar de enfadarse, le dio un suave cocotazo. No digas eso. Gracias a ti, todos llegaron sanos y salvos. No importa lo que diga la gente, yo confío en ti, papá. Así que mantén la cabeza en alto. Se despidió con una sonrisa, diciendo que no quería meterse en problemas con los guardias. Buenas noches, papá. Aunque se marchaba con aparente felicidad, en el fondo le dolía verlo tras las rejas. Dan lo sabía, y esa tristeza silenciosa le pesaba más que cualquier cadena. Fue entonces cuando varios guardias entraron en la celda. El coronel quiere verlo de inmediato, dijo uno de ellos. En la oficina, el coronel no perdió tiempo en explicarle. Hace 20 minutos, en la estación Gupabal, nuestros sensores acústicos detectaron señales de supervivientes. Sin embargo, también captaron otra señal, con una frecuencia extraña. Podría tratarse de alguna criatura. La clave de esta misión es la velocidad. Unidades grandes nos retrasarían, así que enviaremos a un equipo de élite. Hizo una pausa antes de continuar. Ese equipo eres tú, Dan Ryu. Dijiste que harías lo que fuera por tu hija, es hora de demostrarlo. Dan lo miró fijamente, y sin dudarlo, rompió las cadenas que aún lo sujetaban. ¿Cuándo partimos? Ahora mismo. Excelente. Capítulo 7. Mientras la noche cubría con su manto la desolación de la ciudad, la estación de Gupabal se convertía en una trampa silenciosa para los sobrevivientes que allí permanecían atrapados. El hambre y la sed comenzaban a calar hondo, volviendo las miradas más tensas y los ánimos más frágiles. Incluso el llanto de un bebé, que en otro tiempo habría despertado compasión, ahora resultaba insoportable, aunque nadie se atrevía a decir nada. De pronto, el bebé dejó de llorar y, mirando hacia el techo, pronunció una sola palabra: mamá. Pero entonces, desde la penumbra, otra voz repitió exactamente lo mismo, con un tono gutural y perturbador. ¿Mamá? La madre, con el corazón acelerado, alzó la vista. Entre las sombras de la pared, un rostro se iba delineando, algo distorsionado, inhumano, como si la oscuridad misma estuviera cobrando forma. Mientras tanto, en la ciudad, las calles eran un río de zombies que se movían con lentitud macabra, pero el vehículo blindado del coronel atravesaba la marea putrefacta como si no existiera, aplastándolo sin esfuerzo bajo sus ruedas. El coronel, con una sonrisa burlona, lanzó una mirada a Dan. Mi máquina es mucho mejor que esa aplanadora que usabas. A la tuya le faltaba motor. Pero pronto dejó las bromas a un lado. Su tono se volvió serio. Para rescatar a los sobrevivientes, hay dos cosas que debemos considerar. Primero, el terreno. Está derrumbado y la vía del metro bloqueada. Segundo, y más importante, la anomalía. Nunca había visto una criatura emitir una señal como esta, y lo preocupante es que está justo donde están los sobrevivientes. Un solo segundo de retraso, y todos morirán. Abrió una tableta y le mostró imágenes. El conducto de ventilación de la estación, aún en buen estado. El plan es descender por ahí, entrar al subsuelo y evacuar rápido. Nadie puede quedar adentro. Dan negó lentamente con la cabeza. Si lo hacen así, la operación fracasará. El coronel frunció el ceño, sin entender. Dan lo miró con seriedad, como si hablara desde la experiencia más amarga. No importa cuán diferente parezca el momento, el final siempre es el mismo. He visto tu esfuerzo antes, coronel, y en todas esas veces, todos mueren. Mientras tanto, en la estación, la madre del bebé abrió los ojos lentamente, y pronto comprendió que algo estaba terriblemente mal. Todas las personas a su alrededor colgaban boca abajo, envueltas en telarañas que se aferraban a sus piernas. El miedo la paralizó por un instante, pero pronto su desesperación la dominó. No veía a su hijo por ninguna parte. Comenzó a moverse frenéticamente, gritando su nombre, hasta que tropezó y cayó al suelo. Sus gritos despertaron a varias personas, quienes comenzaron a caer también, atadas por la telaraña. Una persona permanecía colgando, sostenida únicamente por sus brazos atrapados. La mujer, temblando,
Le preguntó si había visto a su hijo, pero él solo negó con la cabeza, ignorante de lo que ocurría. «Ayúdenme a bajar», gritó el hombre desesperado. Entonces, una anciana se acercó por entre las telarañas. El hombre creyó que ella venía a ayudarlo, pero algo estaba mal en sus ojos. Antes de que pudiera reaccionar, la vieja abrió la boca y lo atacó para devorarlo. La escena dejó a todos horrorizados. El hombre cayó al suelo con un trozo de cabeza arrancado y, como un zombi, se levantó de inmediato. El terror se desató. Nadie podía reaccionar a tiempo mientras la criatura atacaba a otra mujer. La multitud comenzó a correr por sus vidas, sin entender cómo los zombis habían irrumpido en la estación. Solo les quedaba huir hasta donde pudieran. La madre seguía gritando el nombre de su hijo. Entonces escuchó una voz débil que decía, «Mamá». Miró hacia el origen del sonido y lo vio. Provenía de unas escaleras que descendían aún más profundo. Sin dudarlo, comenzó a correr hacia allí, ignorando las advertencias de un joven que le gritaba que la vía estaba bloqueada. Pero el chico, aterrorizado, gritaba que los zombis los habían alcanzado. Mientras descendía, la madre escuchaba los balbuceos de su hijo. Pero cuando finalmente llegó al final de las escaleras, lo que vio no era su hijo. Lo que se encontraba ante ella era algo inimaginable, grotesco, aterrador, una criatura con cara de bebé, 4 piernas como un cangrejo, devorando el cuerpo de otra persona. Mamá, gritó la cosa, con la voz de su hijo. La mujer no podía creer lo que veía. Su tierno hijo había sido transformado en un monstruo. Era imposible, esto debía ser una pesadilla. La criatura la sostuvo con su mano, acercándola lentamente, como si quisiera devorarla. De pronto, un autobús incendiado irrumpió en la estación, causando una explosión devastadora. Las llamas envolvieron a la criatura, quemándola mientras la madre observaba con terror. Dan, en su mente, recordó: «En el pasado hice todo lo que pude, pero aún así no pudimos salvar a nadie. No podemos resolver esto como humanos, pero esta vez, yo no soy humano». Entonces Dan explicó qué era esa criatura. Se llama Caminante de Piel. Caza dejando a los humanos inconscientes para poder imitar sus rostros. Es una criatura de alto rango, tipo araña. De inmediato, el monstruo lanzó un chorro de telaraña desde la boca, pero Dan lo atrapó y tiró con fuerza, haciendo que cayera al suelo. Sin perder tiempo, se acercó a toda prisa, consciente de que su debilidad era el fuego. Comenzó a propinarle múltiples golpes. Dan sabía que para derrotarla debía abrumarla con llamas, sin darle ni un instante para reaccionar. Cuando estaba a punto de rematarla con un golpe decisivo, una piedra lo detuvo. Al mirar, vio a la madre gritando: «No le hagas daño a mi hijo». Dan la miró, incapaz de creer que esa cosa fuera realmente su hijo. El monstruo lanzó un grito ensordecedor y lo lanzó por el aire. Toda la estación tembló. Dan se reincorporó, sintiendo el cansancio recorrer su cuerpo. Incluso la mujer cayó de rodillas, mareada por la tensión y el miedo. Pronto comprendió lo que ocurría. La criatura estaba usando su habilidad para aturdirlo, debilitándolo y forzándolo a caer de rodillas. Pero Dan recordó las palabras de su hija. No importa lo que digan, yo confío en ti, papá. Con renovada fuerza, Dan levantó la cabeza y comenzó a atacarla sin cesar, estrellándola contra el suelo una y otra vez. La criatura intentó detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Dan le conectó un golpe brutal en la mandíbula, que hizo brotar abundante sangre. Luego, una rodilla en la cara y otra más, implacable, sin darle respiro. Ese repugnante sonido de llanto que haces al imitar a un bebé no te va a funcionar. Porque de ahora en adelante, el único sonido que saldrá de esa asquerosa boca será el de tu dolor. Así que Dan comenzó a desmembrar a la criatura sin piedad. Capítulo 8. Mientras tanto, algunos sobrevivientes intentaban impedir que los zombis irrumpieran en una habitación que habían logrado asegurar. A pesar del gran número de criaturas afuera, sabían que no podrían resistir por mucho tiempo. Algunos incluso dudaban de que fueran zombis reales, porque estos no hacían el ruido habitual y sus expresiones eran extrañas, casi antinaturales. Una persona notó algo más: humo saliendo del conducto de ventilación. Otra añadió que probablemente algún incendio se estaba desatando cerca. La desesperación se apoderó de uno de ellos, convencido de que todos morirían en ese lugar. «No digas eso», le gritó otro. «Ven a ayudar con la puerta». Pero el hijo del hombre observó algo extraño.
Los zombies ya no estaban empujando la puerta. De repente, esta cayó de golpe, y el pánico se desató entre todos. Pensaban que su final había llegado. Sin embargo, del otro lado de la puerta estaba Dan, cargando a la señora que había salvado antes y habiendo eliminado a todos los zombies. Mientras tanto, afuera de la estación, antes de la operación de rescate, el coronel, que había llegado con el personal militar, no podía creer lo que veía. Dan lo había logrado solo. El número total de sobrevivientes fue de 37 personas, atrapadas en un espacio perfectamente aislado donde escapar de los zombies era imposible, y aún así, Dan lo había hecho posible. Durante la inspección, encontraron un capullo donde estaba el bebé de la señora, completamente sano. Para todos fue un milagro. La noticia se propagó rápidamente en la base, y Dami no podía creer lo que escuchaba. Su padre era llamado el hombre de los milagros. A pesar de que los subordinados de la capitana Chan elogiaban a Dan, ella seguía intrigada, intentando descubrir quién era realmente aquel hombre. Incluso el coronel compartía la emoción de todos ante tal hazaña. Pero a Dan solo le importaba una cosa, que su querida Dami estuviera a salvo. He vuelto, mi querida hija. Bienvenido, papá. El informe de la operación de rescate en la estación Gupabal quedó registrado. Total identificados, 52. Personas muertas, 15. Heridos, 12. Supervivientes finales, 37. Operación completada. Sin embargo, en el área médica de recuperación, un soldado entró a una habitación y comentó: después de la misión ha estado tosiendo mucho, y aún sigue dormido. Esperamos que el sargento se recupere pronto. Al cerrar la puerta, nadie notó que la persona acostada ya había sido infectada. Las cosas en el campamento solo estaban a punto de empeorar. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo haciéndolo. Si les gustó, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo video que será aún más increíbles. Cuídense y sigan disfrutando del mundo otaku. Nos vemos.